Hermano Fernando, fíjese que estoy desanimado, preocupado. Yo rezo el rosario, voy al Santísimo, cuando caigo me confieso, pero sigo cayendo en el mismo pecado. No sé qué me pasa. Hermano Sebastián, lo que pasa es que usted no sabe el consejo que dio nuestro Señor para vencer cualquier tentación. En el día de hoy hablaremos de esa gran revelación hecha por nuestro Señor Jesucristo para que podamos vencer cualquier tentación en nuestra vida. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa que lo hacemos con tanto cariño desde los estudios de los Heraldos aquí en El Salvador. Y el día de hoy, vamos a tener un programa muy especial, un tema muy importante para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Mucha gente a veces escribe, pregunta y nos dice: hermano, mire, pasa lo siguiente, yo rezo el rosario todos los días, yo soy de misa diaria, yo soy de rezar el oficio divino, la liturgia de las horas, las letanías, a todos los santos, pero sabe, hermano, que yo sigo cayendo en pecado y no consigo no caer en pecado y vuelvo a caer en el mismo pecado y estoy siempre confesándome los mismos pecados. ¿Qué es lo que estará pasando en mi vida espiritual si yo rezo? Y vamos a hablar justamente de eso, la otra parte que le falta para evitar cualquier caída. Y es justamente una especie de secreto, mejor dicho, una revelación que fue dada por el propio nuestro Señor en los Evangelios. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en tentación. Y es con mucha alegría que quiero también saludar al hermano Fernando. Salve María, hermano Fernando, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Qué gusto tenerlo nuevamente por aquí. El gusto, como siempre, es mío y qué alegría también poder participar de esta nueva charla de formación y también poder estar también con nuestros seguidores. Claro que sí. De este canal tan fenomenal. Por diferentes medios que nos acompañan. Sí, claro. Entonces, hermano Fernando, usted que nos va a llevar el tema el día de hoy, que ha preparado ahí he visto bastantes ejemplos, ha hecho una investigación exhausta al respecto de este tema tan importante que es la vigilancia, ¿no? Exactamente, hermano. O sea, el tema de hoy que nos trata es justamente la vigilancia, que es un tema muy importante porque, como usted decía, he hecho investigaciones y tal, pero es un tema vastísimo. Sí. Es un tema muy, muy amplio, pero en la medida de lo posible hemos tratado de resumir lo máximo que se pueda y dar por lo menos unas pinceladas de la importancia de la vigilancia. Claro que sí. De la importancia de la vigilancia porque nuestro fin último justamente es la salvación eterna. Sí. Y para salvarnos tenemos que no pecar. Y para no pecar tenemos que ser vigilantes, justamente. Claro que sí. Y yo, sobre todo, la Sagrada Escritura tiene un montón de frases y de ejemplos de la vigilancia y de enseñanzas sobre la vigilancia, pero me parece que la más interesante, la más importante que yo, por lo menos me pareció interesante de compartir con todos ustedes, es lo que habla sobre todo el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 26, versículo 41-44. Ahí va también San Marcos, también San Pedro también habla de la vigilancia, San Pablo no podría dejar de hablar sobre ese tema tan importante. Pero el tema me parece que la frase así que nos va a guiar más y que me parece interesante y que habla mucho sobre esto y que, y nos va a ayudar mucho es cuando nuestro Señor Jesucristo dice ya en el Huerto de los Olivos, cuando Él ya está pronto para entregarse como víctima, ¿verdad?, para la redención del género humano y para la glorificación de Dios Padre, glorificación de la Santísima Trinidad. Él, cuando se aparta, dice: orad, vigilad y orad para no caer en tentación. Esto está en San Marcos. Dice: vigilad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Uh-huh. Porque nosotros nosotros no vamos a traicionar nunca, rezamos un montón, nos creemos unos superhéroes, sí, ¿verdad? Pero como no vigilamos, el espíritu está así súper pronto para cumplir con el deber, pero el cuerpo, como dice aquí, la carne es débil. O sea, la buena intención uno siempre la tiene, ¿no? Las mejores intenciones. Exactamente. Pero bien dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Claro. Pero en el momento de la verdad,
fallamos. ¿Y por qué Claro. fallamos? Justamente porque nos faltó la vigilancia. Exactamente. Y es curioso porque nuestro Señor no dice rezad y vigilad, sino que dice vigilad y orad. Claro, recordemos que todo nuestro Señor es perfecto. Entonces, si Él lo dice en ese En orden, ese orden es porque no debe es porque tener... ay, se le ocurrió primero. No, Él siempre quiso darle pues la prioridad a la vigilancia antes que a la oración. Y curioso eso. Es ¿no? curioso, es muy curioso. Y uno dice, entonces, ¿qué es más importante vigilar o más importante rezar? No, las dos cosas van juntas, tienen que ir de la mano. Sí. Es como las dos alas de un pájaro. Si le falta una ala, no va a conseguir volar bien, ¿verdad? Pero, ¿por qué primero vigilar? Porque uno vigilando ve cuáles son nuestros puntos débiles, nuestra carne débil, y ahí rezamos para fortalecer esa debilidad. Claro, claro. Porque con la vigilancia uno ve por dónde cojeamos y con la oración conseguimos las fuerzas para superar esa cojera, digamos. O sea, podríamos decir que la vigilancia es sobre todo hacia uno mismo dentro, o sea, no tanto a cosas externas, sino a cosas interiores. O sea, conocerme yo mismo, cuáles son mis puntos, mi talón de Aquiles. Mi talón de Aquiles, cuáles son mis puntos débiles. Y por eso San Ignacio de Loyola recomendaba mucho el examen de conciencia. Sí. Todos los días. Él hablaba del examen de conciencia particular, o sea, de un defecto determinado en la cual la persona vigiló, yo tengo pereza. Entonces todos los días me voy a examinar sobre la pereza. Y como estoy vigilante, sé en qué momento, en qué circunstancias yo voy a poder ser tentado de la pereza. En el caso de la pereza, cada uno tendrá sus defectos, su pecado capital, etc. Pero yo no voy a vencer la pereza si antes no rezo. Claro. Me tengo que fortificar. Es como, por ejemplo, veo cuando nosotros ponemos nuestras cámaras de vigilancia, ¿no? Y cuando una cámara está fallando, está con dificultad, ¿uno qué hace? Va y la cambia o ve cuál es el defecto, la regla. ¿Por qué? Porque quiere tener la casa bien custodiada. Así tenemos a nosotros. Tenemos nuestra alma, nuestra casa. Tenemos que estar siempre bien vigilantes. Nuestras cámaras tienen que estar funcionando bien. Claro. Porque si funcionan mal, corremos riesgos de que sean atacadas y que sean vulneradas. Nuestra casa, que en este caso es nuestra alma. Ahora, ¿cómo hago para que esas cámaras estén buenas, funcionen bien? Es con la oración. Claro. Entonces, la mejor forma de una cámara buena es tener con la oración. La mejor forma de tenerla así que funcione al 100%. Entonces, por eso es importante primero vigilar y después orar. Pero no solamente solo vigilar y no solamente orar. Claro, nuestro Señor mencionó las dos cosas. Vigilar y orar. Para no caer en tentación. Claro. Porque si yo no vigilo no oro, ahí caigo en tentación. Y si caigo en tentación, peco. Y si peco, no me salvo. Y por eso ahí nuestro fin último, que es justamente la salvación, la gloria a Dios, no lo vamos a cumplir. Queda truncado. Queda truncado. Y por la falta de vigilancia. Así es. Entonces, ahí también hay una frase también de otro evangelista, que es San Mateo también, dice, entiéndalo bien. Él insiste mucho nuestro Señor. El dueño... Sí, el dueño. Si el dueño de casa supiera a qué horas de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría profanar las paredes de su casa, perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Entonces, aquí es una cosa que es muy interesante, porque él dice, no es que hay que estar vigilando por la noche nada más, porque después sí que venga, no, es a todo momento tenemos que estar vigilantes. En todo momento no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos cuándo va a venir el ladrón. Y por eso la vigilancia es una virtud que tenemos que ejercitar siempre. No tenemos un horario quizás horario de oración sí, ¿verdad? Vamos a el rosario a tal hora, o el oficio de la lectura a tal hora, no sé qué tal. Pero la vigilancia siempre, es continua, las 24 horas del día prácticamente. Incluso cuando dormimos tenemos que estar vigilantes. Un turno ininterrupto, como hacen en los ejércitos, pues. Dice, vigilad, San Mateo también, vigilad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y por eso tenemos que estar siempre vigilantes. Vamos a después a ver. Él aquí se está refiriendo sobre todo al día de la muerte, ¿no? Al día de la muerte y a la venida del Señor también. Claro, exactamente. Pero San Bernardo dice que son 3 venidas, ¿no? Del Señor. Una fue la que ya vino históricamente, que fue la redención, etc. La segunda venida, que es al fin del mundo para jugar a los vivos a los muertos, etc. Da el premio a los buenos, el castigo a los malos, etc. Pero hay una tercera venida, que es intermedia, que es cuando Él nos visita. Que puede ser en el momento de la muerte o con sus gracias. ¿Verdad? Ahora, sobre todo para en la segunda venida de nuestro Señor y también para esa tercera venida intermedia de nuestro Señor, que es con sus gracias o también en el momento de la muerte. Muy interesante. Porque si no estamos vigilantes, nos agarró así en la curva, ¿verdad? Y bueno, ahí el juicio va a estar muy comprometido.
Y otra cosa también que me parece muy interesante, lo que dice San Pedro. San Pedro en su primera carta, y que la rezamos todos los días, los martes, en la liturgia en completas. En En completa, la lectura breve de completa de los martes, la primera carta de San Pedro, del capítulo 5, ¿sí? Dice así: sean sobrios, o sea, sean vigilantes, y estén siempre alertas, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Claro. Aquí da la impresión de que San Pedro está diciendo, mire, está ese león, que es bravísimo, está rugiendo, pero va a devorar a aquel que esté descuidado. Claro. Aquel que no esté alerta. Parece que ese león tiene autorización, por así decir, de Dios, de que devore a aquel que no esté alerta. No sé si la impresión que da que San Pedro es, mire, está el león ahí, existe, mucho cuidado, pero va a devorar a aquel que no esté alerta. Al que baje la guardia. Aquel que baje la guardia, aquel que no esté vigilante. Y por eso después dice, resistirle con la fe, o sea, resistir con la oración, etc. Pero lo importante es estar vigilante, porque el demonio va a conseguir agarrarnos si no estamos vigilantes. Ese león rugiente está buscando así a ver quién está de tonto, o sea, quién está con la guardia baja para poder devorarlo. Eso me pareció muy, muy interesante. Y una cosa que quería contarle, no sé si... Habría muchas más frases. No, es que el Evangelio, la Escritura, Antiguo Testamento, está lleno de ejemplos. Un tema que se le da mucho, se hace mucho énfasis, mucha reiteración en el tema de la vigilancia, ¿no? O sea, tanto nuestro Señor cuanto los apóstoles en sus cartas, ¿no? En sus cartas, bueno, el Antiguo Testamento, David no fue vigilante, en fin, etcétera, etcétera. Salomón era súper inteligente, pero no fue vigilante, no perseveró. ¿Por qué? Porque no fue vigilante. Claro. Y las grandes caídas, grandes santos, o digamos, grandes llamados que no cumplieron su vocación fue por falta de vigilancia. Por supuesto. Es lo que dicen en México, ¿no? Quien de santo resbala, hasta el infierno no para. Ahora, ¿por qué resbaló? Justamente porque le faltó vigilancia. Porque si era santo, seguramente rezaba, seguramente tenía sus oraciones al día, las comuniones, confesión, tal, pero no fue vigilante. Y en el momento que él bajó la guardia, el león se lo comió. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de la vigilancia. Pero hay una historia interesante, hermano, si usted me permite. Sí, hoy vamos a dejar hablar al hermano de lentes. Me lo voy a quitar entonces para que... A petición de la gente. Me lo voy a quitar, no me lo quito porque si no, no voy a conseguir leer. Pero es que hay una historia estaba leyendo la conquista de España, en la época de los Reyes Católicos. O sea, en caso concreto, la reconquista de Granada. Sí. ¿No? Cuando ya los Reyes Católicos, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se deciden ya a reconquistar el último reducto que quedan de los moros, que es Granada. Ellos le mandan al rey Boabdil el Chico, le mandan una carta, siento que tienen que pagar, porque era un rey, pero que era tributario de la corona española. O sea, era un reino moro, pero que tenía que pagar un tributo a la corona española. Y ellos se rechazan. Dicen, no, porque ahora este dinero que era para pagar el impuesto lo estamos utilizando para hacer cemitarras. O sea, dando a entender que es una declaración de guerra. Una forma elegante de declarar la guerra. Claro. Y los moros, para mostrar de que tenían fuerza y de que conquistan una ciudad muy cerca de Granada que se llamaba Zahara. Pero era una fortaleza que era famosa porque era inexpugnable. Estaba en una especie de peña, así un peñón. Después estaba rodeada por ríos, muchas torres. Era realmente inexpugnable. Estaba en manos de los cristianos. Entonces los moros van a tomar esta ciudad, pero sabiendo que es inexpugnable. Pero ahí dice el autor del libro, cuanto más una fortaleza es inexpugnable, más tiene que ser la prudencia y más tiene que ser la vigilancia. Claro. Porque ¿cuál es psicológicamente un soldado que está en un lugar inexpugnable? ¿Cuál es la actitud? Relajarse, bajar la guardia. ¿Quién se le va a ocurrir a tomar esta ciudad que es inexpugnable? Y era tan famosa esa ciudad de ser inexpugnable que a las mujeres en toda España, las mujeres que eran súper íntegras, pudorosas, inconquistables, por así decir, les llamaban las sahareñas. O sea, no, con esa no te metas porque esa es una sahareña, una señora recta, íntegra, honesta. Les llamaban así. Un elogio. Era un elogio, pero haciendo eco a esa ciudad, ¿verdad? De cómo esa ciudad era inexpugnable y las mujeres que eran inexpugnables se llamaban sahareñas, independientemente si vivían o no vivían en Sahara. Bueno, la cuestión que, como no tenían vigilancia estos soldados, los moros atacaron de noche. La guardia estaba durmiendo, imagínense, los guardias que tenían que estar vigilantes estaban durmiendo, atacaron y en menos de una hora conquistaron toda la ciudad.
Y fue un desastre porque ahí tomaron prisioneros un montón, mataron un montón de cristianos, un montón de prisioneros. Y fue una afrenta a los reyes católicos, una afrenta a la cristiandad. No, mire, aquí estamos nosotros, ¿no? Y entonces, ahora, ¿por qué cayó esa ciudad de Sahara? Cayó por falta de vigilancia. Y después había otro refrán, después de la caída de Sahara, decía, mujer sahareña, tú que te crees muy, muy, muy fuerte, ojo con lo que pasó con la ciudad de Sahara. Como que ya no se aplicaba más el dicho, esta mujer sahareña. ¿Por qué? Porque hasta las sahareñas, si no tienen vigilancia, pueden caer. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, es una... O sea, bonita la enseñanza, digamos. La enseñanza, que es un ejemplo... Advertencia. La advertencia, que es un ejemplo histórico, pero como si nosotros, por más inexpugnables que nos creamos, claro, el demonio va a estar ahí siempre. El demonio, si hay alguien que no descansa, que está vigilante, es el demonio. Sí. Ese es el león rugiente que va a estar rondando a ver a quién devorar. Y los tontos que nos dormimos somos los que no somos vigilantes. ¿Sí? Ahora, si le parece, una pregunta, hermano, ¿vamos bien? No, vamos súper bien. Sí. Si le parece, quería dar la definición, porque bueno, vigilancia, fenomenal, es importante la vigilancia. Pero, ¿qué es la vigilancia? La definición que da los teólogos sobre la vigilancia. ¿Sí? Y es muy interesante. Ustedes van a ver, es muy cortita, pero súper densa y cada palabra casi que da un podcast. Porque mire, dice así. Entonces, la vigilancia es una atención solícita y constante. Entonces, solícita que significa está en los mínimos detalles. Está siempre ahí la vigilancia. Y constante, lo que decíamos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. No tiene descanso. No tiene descanso. Horario. Exactamente. Constante que el alma debe tener sobre sí misma, sobre sus inclinaciones, pasiones y tendencias desordenadas, sobre el demonio y el mundo. Saber dónde el demonio me puede agarrar y el mundo me puede también tentar. Para evitar toda ocasión de pecado y conservar la gracia de Dios. Eso es la vigilancia. Yo quiero conservar la gracia de Dios. Entonces tengo que estar continuamente con una lupa, viendo dónde el demonio me puede atacar. Pero para eso tengo que examinarme a mí mismo. Lo que decíamos al inicio, Sí. o sea, exige de nosotros una sinceridad y un conocimiento tal de sí mismo. Y sinceridad, lo que usted dice, Claro. honestidad. Porque Sí, muchas sí. personas que no son vigilantes es porque no son honestos. No, ¿cómo va a creer? Yo jamás me voy a caer en pecado. Claro. No, cuidado, eso es peligroso. Si tú tienes tendencia al vino, Claro. no. O es como la gente que, digamos, su examen de conciencia lo hace de forma muy relajada, ¿no? Que no... ¿Cómo se dice? Escarba, ¿no? Sino que es todo superficial. Sí, muy superficial. Muy superficial. Y... Que me enfadé con mi marido, que me enfadé Sí. con mi esposa, que le grité a mi hijo, que no sé Exacto, qué. cosas así que no... Pero nuestro fundador siempre decía eso, ¿no? Antes de hacer un examen de conciencia, que nosotros hiciéramos la oración, en el fondo el pedido que le hizo el ciego a nuestro Señor, Señor, que yo vea, ¿no? Exactamente. Bonito. Entonces, uno no de verdad pedirle a Dios que con sinceridad le ayude a ver sus defectos, a ver sus faltas, a ver sus, como dice aquí, sus inclinaciones, repitiendo acá, pasiones, tendencias desordenadas y sus inclinaciones. O sea, eso es súper importante. Si uno no conoce cuál es su punto débil, no va a saber defenderlo Exactamente. nunca. Y sabe que dicen los santos, que es muy interesante también, ¿por qué son buenas las tentaciones? Porque la tentación te dice, te está explicando cómo tú eres. Claro. Tu lado, no, pues yo no sé cuál es mi tendencia mala. Presta atención en qué eso te está tentado. No sé, en el alcohol, en la pereza, en lo que es en la pureza, tal. Entonces quiere decir que yo tengo esa mala tendencia. Entonces, vigilancia. Claro. Pero no la vas a vencer si no rezás. Exactamente. Por eso, vigilancia y oración, que van siempre de la mano. Entonces, dice así, en la doctrina católica es un concepto que se refiere al llamado constante a estar alerta y preparados espiritualmente ante las tentaciones, las adversidades y la venida del Señor. O sea, no solamente la venida del Señor, como decíamos, pero también en el día a día, en las adversidades, en las tentaciones que podemos tener en el día a día. Esta virtud implica una atención continua. Eso me parece muy importante. Y para insistir mucho aquí, yo en todos los textos que estuve viendo de teólogos y catecismo y tal, de la importancia de la continuidad de la vigilancia. Sí. Claro, uno puede decir, bueno, voy a practicar la virtud de no pecar de gula. Bueno, es cuando tengo un plato delante de mí, o un vaso de vino de lo que sea, o de una bebida que sea embriagante y que me puede, o cualquier cosa que me lleve a la gula. Claro. ¿Sí? Pero en cambio la vigilancia es continua, siempre. Si uno se levantó, ya tiene que rezar 3 Ave María para este día yo ser vigilante. Esto es muy importante lo que usted decía, tanto exterior como interior. O sea, yo tengo que ver las cosas malas que me pueden pasar, las tentaciones, los lugares que yo voy a estar visitando, lo que sea, que me pueden llevar al mal, pero también interiormente. Sí. Son tengo que estar vigilante. 2 frentes de batalla. 2 frentes, sí. Sí. Vigilante en los ataques exteriores, pero también los ataques interiores. Sí.
Ya de por sí mis malas tendencias, mis malas inclinaciones, mis defectos internos. Uh-huh. Ahora, si esa definición después cuando revean el podcast lo puedan anotar y tal, captura de pantalla, no sé qué, porque me parece muy interesante. Para mantener el alma en gracia, que es justamente la finalidad que tiene una cosa que me olvidé decir, que la vigilancia tiene mucha relación con la virtud de la prudencia, sí, ¿no? Van casi como de la mano. Y de las 4 virtudes, hay muchas virtudes cardinales, ¿no? Pero las más importantes son la prudencia, la templanza, la justicia y templanza. Prudencia, templanza, justicia y... Prudencia dijimos. Sí, la primera. Templanza. Fortaleza. Y la fortaleza. De las 4 virtudes cardinales, hay muchas, como decimos, pero las 4 que son estas principales, la más importante de todas es la prudencia. Uh-huh. Porque yo voy a ejercer la justicia cuando sea prudente. Voy a ejercer la templanza cuando sea prudente. Voy a ejercer la fortaleza cuando sea prudente. Pero la vigilancia está muy unida, entonces la prudencia, por tanto, muy importante. Y también a la fortaleza. Pues yo tengo que tener una voluntad férrea para cumplir con aquello con lo que la vigilancia me dijo. Mira, tú cojeas de la pereza. Entonces, claro. Entonces, cuando toque el despertador me voy a levantar, pero para eso tengo que tener fortaleza. O esa fortaleza la adquirí con la oración. Entonces ven como todas las cosas se van entrelazando. Es que la vida espiritual está toda completamente entrelazada, unida, ¿no? Entrelazadas, unidas, y todas las virtudes son hermanas. Es como una colcha de retazos que... Sí, exactamente. Que entre todas, pues... Un engranaje. No sé si te quiere, para que la máquina funcione, tiene que estar funcionando bien. Si uno pone un granito de arena, se estropea. Entonces así. Para mantener el alma en gracia, como dijimos, libre de las influencias del mal y siempre dispuesta a la voluntad de Dios. Eso también es muy importante, estar vigilante a ver qué es lo que Dios quiere de mí. No solamente vencer las tentaciones, pero bueno, qué es lo que Dios quiere de mí. Eso también hace parte de la virtud de la vigilancia, porque Dios nos habla continuamente. Ahora, si hacemos oídos sordos, obviamente que no vamos a... Ahora, quien nos ayuda a no tener oídos sordos es justamente la vigilancia. Claro. Justamente la vigilancia podríamos decir que es lo que nos ayuda a vencer algo que está hablando últimamente nuestro superior actual, la disipación, ¿no? La disipación es un tema muy complicado. ¿En qué sentido? Que Dios se nos presenta en nuestro día a día de diversas formas. Y puede ser que esa vez que se presente sea para traernos una gracia, que sea la gracia que nos va a convertir y que nos va a llevar al cielo, y que es la gracia de la cual de ahí va a iniciar nuestro crecimiento en la vida espiritual hacia la santidad. Si uno está disipado, en el fondo no está vigilante también para las cosas buenas, para las gracias de Dios. Si uno está disipado con tonterías del mundo, con el celular, con qué sé yo, con 1000 cosas que nos disipan, Dios puede pasar frente a su nariz con la gracia que es para su conversión, para su vida, para su santificación, y usted ni se enteró. Dios puso todo de su parte. A usted le faltó ser vigilante. Exactamente. Y no ser disipado. Uh-huh. Y como uno no estuvo rezando, no estuvo vigilando, el león dijo, hasta aquí me lo devoro. Sí, claro. Y mire que Dios te ha avisado un montón de veces, un montón de gracia, de todo, pero nada, la persona no es vigilante. Por eso la vigilancia es muy importante en todos los sentidos. Sí. Bueno, hermano Fernando, mire, yo estoy muy asustado. ¿No, de verdad? Sí, porque, yo también. Sea vigilante, porque hermano. Usted me dijo que no le iba a alcanzar el tiempo, y ya se nos fue la primera parte del programa. No, entonces vamos. Vamos a la pausa si quiere, y volviendo pues ya desarrollamos quizá un poco más este tema tan importante de la vigilancia, y ya entramos en algunos ejemplos concretos también, que yo creo que, a la gente lo que más le toca es eso, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, no se muevan, ya regresamos, pero antes recuerden que suscribirse al canal es completamente gratis. Simplemente presionar el botón que dice suscribirse, y de esa forma formarán parte de la familia Los Heraldos del Evangelio y no se perderán ningún contenido que lancemos, también apretando la campanita. Ya volvemos. Salve María. Hermano Sebastián, mire, ¿cómo se hace para poder poner los emojis del canal? Que sale el Padre Gonzalo, Jesús, San Joselito. ¿La verdad no sabe cómo? No. Mire, es que usted tiene que hacerse miembro del canal. ¿Miembro del canal? ¿Y cómo así? ¿Cómo se hace eso? Mire, es muy sencillo. Primero que todo, ¿qué es ser miembro del canal? Es una persona que cada mes apoya con un poquitito para que este canal pueda seguir creciendo y llegando a muchísimos más lugares. Es muy sencillo, le voy a mostrar. Preste atención. Lo primero que tiene que hacer es presionar este botón que dice unirse, y ahí usted selecciona
el tipo de categoría que quiere. Puede ser madrina o padrino, puede ser benefactor, puede ser gran benefactor, puede ser patrocinador. Y usted simplemente presiona el botón unirse y coloca sus datos para que podamos cada mes recibir su apoyo económico y seguir evangelizando. Y de esa forma usted ya podrá colocar los emojis, los stickers, tendrá acceso a contenido exclusivo para miembros y muchísimos más beneficios. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos hablando de la virtud de la vigilancia, ese secreto que nos reveló nuestro Señor Jesucristo para que podamos vencer cualquier tentación, para no caer en ningún pecado y por lo tanto pues salvar nuestra alma. Y bueno, estamos hablando con el hermano Fernando sobre este tema. Ya mencionamos pues, los pasajes del Evangelio, de la Biblia, la definición de que la lo vigilancia. comentan, la definición. Y usted quería comentarnos una frase de nuestro fundador, Monseñor Juan. No, más que nada era un comentario. ¿Sí no, o no? sí, no, es una frase, sí, de él, obviamente, pero no tengo la... Bueno, sí, La citación exacta, ¿no? Exactamente. Pero, ¿por qué? Porque el miedo que nos... O sea, uno de los defectos o... De los errores de la vigilancia mal concebida. Exactamente. O lo que nosotros nos puede decir, la vigilancia, entonces uno tiene que salir a la calle ya con miedo, con ansiedad, con angustia, porque claro, hay que ser vigilante, entonces me va a tentar el demonio, no sé qué. Entonces, no sé, la impresión que nos puede quedar es que nos quedamos abrumados, angustiados porque hay que ser vigilante. Y entonces él decía, Monseñor, que no tengo aquí la cita textual, pero me acuerdo, que creo que fue un sermón de él, que decía que la vigilancia, o sea, tiene que ser tomada con alegría y con confianza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que siendo vigilante vamos a adquirir la gracia de Dios. Y que Dios, viendo que somos vigilantes, nos va a dar las gracias necesarias para la perseverancia y justamente después ir al cielo y gozar de la visión beatífica, etc. Por eso uno cuando es vigilante no tiene que estar con miedo, sino que al contrario, tiene que estar alegre, porque estoy cumpliendo con la voluntad de Dios y que Dios me va a ayudar para yo cumplir con mi fin único. Por lo tanto, alegre y lleno de esperanza. De una esperanza, exactamente. Una esperanza del cumplimiento, de que Dios le va a ayudar a cumplir la virtud porque usted está cumpliendo lo que Él les ha pedido, ¿no? Porque no puede... entonces, que está vigilante. Entonces va a tener miedo de salir a la calle, ¿entiendes? O no sé, Sí, de todo. De todo. O sea, me voy a ir a dormir y ya muerto de miedo. Porque... Entonces tenemos que vivir en una especie de campana, una cúpula, una vitrina, ¿no? Tenemos que luchar, enfrentar, pero ser vigilantes. Y eso nos va a dar alegría. Claro que sí. Bueno, y ahora si quiere, entremos en 5 características que tiene la virtud de la vigilancia, que me imagino que esto lo habrá sacado también del padre Roger Marín. Sí, el padre Roger Marín. Entonces después de la definición y tal, él le explica 5 características que tiene que tener. Si quiere yo la voy leyendo y usted la va comentando, ¿le parece? Entonces la primera característica de la virtud de la vigilancia es atención interior constante. El alma vigilante examina sus pensamientos, deseos y afectos. Exactamente. Es lo que estamos diciendo, que como siempre la vigilancia tiene que estar constante, continuamente. Y de ahí la importancia del examen de conciencia. Sí. Para ver cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis deseos, si son malos, si son buenos. Entonces, estar atento. Y de ahí la importancia del examen de conciencia, inclusive si se puede ser diario, mejor todavía. Aquí dice también deseos y afectos. O sea, es muy importante usted, volvemos a decirlo, con mucha sinceridad, saber discernir si los afectos que usted tiene son ordenados o desordenados. Claro, exactamente. Porque si hay algo que a mí me lleva a pecar, que me incita a pecar, o que me pone en peligro próximo a pecar, claro, yo tengo que cortar con eso. Una persona que me cae tan bien, sí, pero en el infierno te va a caer mal, digamos. Exactamente. Y bueno, el Señor Jesucristo es más truculento. Él dice, si el papá ama más que a su hija o a su hijo que a Dios, no es digno de mí. Y el hijo que ama más a su papá o a su mamá, más que a mí, no es digno de mí. O sea, son unos afectos desordenados, apegos que tenemos que cortar. Exactamente. ¿Sabe que hay una frase, yo no me acuerdo si era San Juan Bosco, que decía... él decía lo de las malas amistades, que eran peores que el propio demonio. Y las compañías, amistades particulares también. Exacto. Y usted va a ver hoy en día que una joven, con tal de quedar bien con sus amigos, es capaz de renunciar, es capaz de hacer los mayores sacrificios. Sí, claro. Renegar de su familia, renegar de sus principios, renegar de su fe. Y esta persona que es capaz de hacer todo o de renunciar a todo por evitar la risa de un amigo, entre comillas, ¿no?
no se da cuenta que ese amigo, entre comillas, no va a ser el día que Dios lo juzgue. Exactamente. Todos los pecados que usted cometió por quedar bien con ese amigo ¿dónde va a estar cuando Dios le esté juzgando? Va a estar con usted recibiendo la sentencia. Exactamente. Va a estar con usted defendiéndolo. Entonces, vea usted qué es más importante para su vida, Claro. sobre todo para su vida eterna. Si la sonrisita o la burla de unos tantos cretinos que lo rodean, que lo llevan al pecado, o una sonrisa benevolente de Dios el día de su juicio, cuando Él lo haga pasar a estar a su diestra. A su diestra, exactamente. Entonces, eso es muy importante. Ven a mí, amado de mi Padre, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, nuestros afectos, o también, afectos también se refiere no solo a personas, también a cuestiones materiales. O sea, hay gente que tiene un apego, un amor a los bienes, que es capaz de traicionar lo que sea, Sí, claro. es capaz de romper cualquier mandamiento con tal de acumular más bienes o de conservar sus bienes. Y ojo, porque volvemos a lo mismo. O sea, Volvemos a lo mismo. está contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Y una persona capaz que no se da cuenta de eso, se deja arrastrar por eso, por esos afectos, esos apegos, justamente porque no fue vigilante. Exacto. Pero, volvemos de vuelta, volvemos siempre a lo mismo. Pero yo, para romper esos afectos y empezar a amar a Dios como Dios manda, el primer mandamiento, tengo que rezar. Claro. Bueno, entonces primero era atención interior constante, o sea, un continuo examen interior. Sí. Y sinceridad interior. Honestidad. Reconocer mis faltas, reconocer mis debilidades, reconocer mis malas inclinaciones y reconociéndolas empezar a combatirlas. Segundo, esto es muy interesante. Está muy buena, sí. Muy interesante, que en los días de hoy sería una especie de escándalo, decir una cosa así. Desconfianza de sí mismo. Justamente hoy que nos hablan tanto de la autoestima y cómo se tiene que... Sí. Nadie puede contradecirlo y usted tiene que estar por encima de todo mundo y no se puede dejar pisar, aplastar por nadie. Usted es el mejor, porque ya decía su abuelita, ¿no? Se basa en el conocimiento de la propia debilidad, evitando la presunción. Exactamente. Entonces, es con ese mismo, no, yo sé que soy débil, yo estoy concebido en pecado original, no soy un superhombre. Mucha gente, inclusive se le recomienda, no, cuidado, señora, a su hijo, póngale un control en el celular, porque usted también muchas veces es ocasión próxima de pecado, etcétera, etcétera. ¿Y qué responde normalmente el hijo? Ay, ¿no confías en mí, mamá? Claro que no confío en ti, como no confío en mí, porque somos los dos concebidos en pecado original. Y los dos tenemos esas debilidades. Los dos podemos caer en cualquier momento. O sea, ¿cuántos? Aquí no sé si se recuerda que creo que fue San Agustín que dijo, que decía, él cuando estaba en su proceso de conversión, y leyendo historia de santos y tal, y era un pecador, pero se convirtió, y él decía, si ellos consiguieron ser santos, ¿por qué yo no? Entonces uno dice, no, porque ser santo es difícil. No, si ellos consiguieron, ¿por qué yo no? Si estamos hechos de la misma naturaleza, somos de la misma pasta. El mismo barro. El mismo barro. No, pasa que ellos, claro, consiguieron vencer. Ahora, dando vuelta a la frase, si un santo, digamos, o cuánta gente que Salomón, David cayeron, ¿por qué yo no voy a caer? Claro. Si ellos cayeron, que eran súper más vigilantes o mucho más... Bueno, vigilantes no fueron, pero que eran mucho más fuertes, tenían mucha más pasta, mucho más todo, y cayeron, ¿por qué yo no voy a caer? Si santos rebalaron, ¿por qué yo no? Si estrellas cayeron, edificios cayeron, ¿por qué yo no voy a caer? ¿Sabe que usted me hizo acordar, dando el ejemplo del chico que le dice a su mamá que usted no confía en mí? Es muy común eso. Creo que yo ya lo conté una vez acá, pero yo estaba comenzando en Los Heraldos, ya vivía en comunidad, toda la cosa, y tuve un formador muy, muy bueno, muy estudiado también, y fue algo también, no me acuerdo en qué línea era, pero yo tenía que salir a hacer unas vueltas, iba ahí con otro hermano, y yo fui a pedirle permiso que tenía que salir. Y era una cosa completamente normal, pues. Y él me empezó como que a hacer varias preguntas. Entonces yo dije, hey, pero usted no confía en mí. Y ahí él me dijo, mira, hagamos lo siguiente. Si usted fuera superior, claro, y viene una persona que usted conoce perfectamente, que es como usted, con sus defectos, con sus caídas, ¿usted confiaría en una persona como usted? Me dijo así en la lata. Y sabe que yo me puse a pensar y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Porque sí, en el fondo, claro, yo soy un delincuente, digamos, en el sentido fue muy didáctico. Fue muy didáctico, pero me pareció muy sabio y me marcó en la cabeza. Claro, lo que usted bien decía, uno puede a cualquier momento caer en las peores cosas. Y después, ¿qué es eso? Que si
si veo tantos santos, tanto no, pero gente que ha caído, o aquel pecó, ¿y por qué yo no voy a pecar? Exactamente. Yo que tengo coronita, que tengo, soy un Superman, no. Y la desconfianza en sí mismo es muy importante. Inclusive, bueno, yo tengo 50 y tantos años, y en mi teléfono, entonces usted lo sabrá, yo tengo un controlador, tal, para que, en fin, para un control. Yo puedo decir, ay, porque no confían en mí. Ya tengo 50 años, soy religioso, hace 44 años que estoy en los heraldos. Ay. Y yo agradezco que no confíen en mí. Claro. Porque sé que no confiando en mí, están queriendo que yo me salve, que yo me esté protegido. ¿Verdad? No sé si quizás yo le voy a dejar para el final, pero me parece que viene muy al caso una frase del doctor Plinio, que fue aquel que formó nuestro fundador, que es que tiene mucho que ver con eso, que él dice así, mire, en cualquier momento, todo hombre es capaz de cometer una locura, a cualquier edad. Cualquier momento, cualquier edad. Nadie está confirmado en gracia. Y debe estar alerta consigo mismo, dice el doctor Plinio, consigo mismo, como si un perro rabioso viviera en su interior. Y eso es lo que es ser desconfiado de sí mismo. No, yo tengo un perro rabioso. En cualquier momento va a salir, va a ser una barbaridad. Claro. Y en cualquier momento, en cualquier edad. ¿Usted se acuerda este caso del Padre Pío, muy famoso, que él lo cuenta? Bueno, sí, lo cuenta él y lo recapituló uno de sus discípulos, ¿no? Él en el día rezaba más de 20 rosarios. Un hombre de una oración constante todo el tiempo con el rosario. Y cuentan que pocos días antes de morir, él estaba sentado en una especie de silla mecedora que tenía. No sé si mecedora, la verdad no recuerdo, pero era una silla muy cómoda que él tenía, en la que él rezaba el rosario y se quedaba mirando a veces a las estrellas del cielo. Y dice que esa noche él estaba peculiarmente perturbado, agitado. Entonces como que se asustaba, como que daba como que gritos de lamentos, de gemidos. Y a las tantas paró y dijo, ustedes no se imaginan las tentaciones de pureza por las que acabo de pasar. Qué impresionante. Él, a días de morir. A días de morir. Siendo la persona que era virtuosa, que había vencido cuántas tentaciones. Y él rezando el rosario. Lo vigilante que él era. Exactamente. Entonces, porque viene a remarcar eso, o sea, por más santo que uno sea, por más virtuoso, por más siempre guardia alta. Hombre de oración que sea, guardia alta, porque las tentaciones van a estar hasta el último minuto. Ahí. O sea, en esos últimos momentos de nuestra vida es que se juegan el todo por el todo el demonio de la perdición y nuestro ángel de la guarda y después lo que dicen los moralistas santos, que no, una virtud que uno consigue conquistar no es para siempre. Claro. La puede perder. Por supuesto. ¿Cómo la pierde? Falta de vigilancia. Exactamente. Poco a poquito, lo que dicen en portugués, ¿no? Que agua mole en piedra dura, bate hasta que fuera. O sea, el agua que es blandita, golpea la piedra que es dura, pero poquito a poquito va a terminar agujereándola. Entonces hay que estar atento a esas gotitas de agua que uno, es una gotita de agua, no pasa nada. ¿No? Bueno, entonces segundo, desconfianza de sí mismo. Tercero, esto ya de las cosas más importantes, oración continua. Va unida a la oración, la vigilancia, como lo enseñó Cristo. Vigilad y orad para que no caigas en tentación. Creo que no hace falta, pues sí. O sea, el caso más que cita aquí en el Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor estaba rezando antes de su pasión. Le pidió a unos apóstoles que lo acompañaran, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, creo. Sí, los tres. Seguramente estuvieron rezando un poquito y no vigilaron y no vigilaron, cayeron dormidos. Y nuestro Señor se queja, ¿no? Se queja. No fuiste capaz de vigilar una hora. Una hora conmigo. Claro, yo creo que más que la oración le estaba pidiendo que lo acompañaran despiertos, ¿no? En una especie de vigilia. Preparatoria. Y nuestro Señor se sintió muy, muy triste, ¿no? Porque sus apóstoles, a los que él tanto les había dado, ¿no? Les había invitado a los momentos más importantes de su vida pública, lo estaban abandonando por falta de vigilancia. Y después esa oración continua va a hacer que nuestra vigilancia sea más fortalecida, más fuerte. Así es. Bueno, cuarto, importantísimo, evita las ocasiones de pecado. Una persona vigilante huye de todo lo que pueda poner en peligro su alma. Aquí, huir no es de cobardes. No es de cobardes. En el tema de... O sea, después sí que en las tentaciones, cómo ser vigilante en las tentaciones. Pero hay ciertas tentaciones que uno tiene que huir. Sí, por ejemplo, la tentación contra la fe pureza, y contra la fe. Pureza y fe hay que huir. Sí. Otras tentaciones hay que enfrentarlas, por ejemplo, el de la pereza.
Uno Sí. me enfrenta, me tocó el despertar, me salto de la cama. O estoy con envidia, voy y elogio a la persona que yo estoy envidiando. Entonces tengo que luchar. Pero en la ocasión próxima de pecado, que yo estoy ahí, tengo que escaparme, huir. Eso es muy importante. Antiguamente y actualmente, cuando uno va a leer un manual de moral, ¿qué significa huir las ocasiones próximas? Entonces, cuidado con las malas compañías, cuidado con los bailes, cuidado con las revistas. con las revistas, cuidado con televisión, cosas públicas, espectáculos públicos, tal. Hoy en día eso se aplica, pero cuidado con internet, cuidado con el teléfono, cuidado con el celular. Cuidado, porque, como decíamos, nosotros que ya somos religiosos y tal, tenemos un control. Cuanto más una persona que todos tenemos que tener eso. O sea, que no excusa a nadie. No, pues yo soy papá de familia, yo soy mamá. No, eso no excusa a nadie. Y recordemos que no hay nada oculto a los ojos de Dios. O sea, eso que la persona piensa que está haciendo en total soledad, en total intimidad, esa amistad, Dios te ve. Esa amistad que yo tengo, que mi esposa no se da cuenta, bueno, un religioso, que mi superior no se da cuenta, que no sé, tarde o temprano todo sale a la luz. En el día del juicio seguro. Seguro. Pero también Dios, yo creo que por una misericordia. Por una misericordia, para que se arrepienta la persona durante la vida y poder morir en gracia de Dios y arrepentir y tal. Pero ahora, ¿cómo comenzó esa amistad mala de una persona casada o no casada con una persona que era inconveniente? ¿Cómo empezó? Por falta de vigilancia. Exactamente. Un saludito, un mensajecito de teléfono, una llamadita, ¿qué tal, cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal si tomamos un café esta tarde? Bueno, ya puso el pie en la rampa de las peores cosas. Claro. Esto estamos hablando en el caso de que una persona, por su estado, ya sea o casado... Que sea una amistad peligrosa. Exactamente. Porque si es un chico soltero que está viendo es con normal, quien, claro, normal, no pasa nada. Pero digo, dentro de los límites de la moral. Límites de la moral, y ahí haremos un podcast sobre el noviazgo, etcétera. Pero quiero decir que si una cosa que es mala, que yo sé que no es honesto, no, pues un saludito. Ese saludito es ya poner el pie en la rampa para... Es el despertar al perro rabioso que tenemos ahí. Así es. Tirar de los bigotes del león. Ey, mira, viene a devorarme. Y mientras más la persona va entrando... Más difícil salir. Más difícil salir. Mucho más difícil salir. Aparte porque se va poniendo una especie como que de velos en la vista, vista espiritual, y que ya no ve nada, ya no ve ni el bien ni el mal, no distingue. Y espiritualmente también, yo no recuerdo qué santo, qué místico era el que veía eso. Un joven que estaba metido en el vicio de la impureza y que cada vez que caía, el demonio como que le iba dando una vuelta más a una cadena. Claro. Claro, entonces... Hay un momento que fue imposible romper romper la cadena. No puede salir. Bueno, sí hay puede milagros, salir, claro, evidentemente. Pero digo... Naturalmente hablando... Es mucho más complicado. La va poniendo cada vez más complicada. Así es. Como cualquier vicio, ¿no? Bueno, y quinto, otra característica de la virtud de la vigilancia, que es compañera de la mortificación. Esto es muy bueno. Muy bueno. La vigilancia implica negarse a los impulsos del desorden, manteniéndose alerta. Entonces es muy importante también no darle a nuestro cuerpo todos los gustos que el cuerpo quiere. Tener nuestra voluntad bien controlada. Controlada, exactamente. Una voluntad férrea, firme. El hermano burro. El hermano burro hay que tratarlo... Como decía San Francisco, ¿no? San Francisco era. No sé si es San Francisco, pero está bien. Sí, en el sentido de que el cuerpo... El hermano burro, sí, San Francisco. Sí. Que el cuerpo, digamos, es como una especie de compañero que Dios nos ha dado para ir en esta vida, que nos ayuda pues a ¿qué? A salvar nuestra alma. Y como un buen burro tenemos que mantenerlo al límite, tenemos que mantenerlo con la rienda corta. No podemos nosotros soltarnos o soltar el cuerpo porque ahí, claro... Suelta la rienda hacia Dios. Entonces es muy, muy bueno de vez en cuando... Mortificarse con cosas pequeñas. Sí. No sé, privarse de algún postre... Soportar al otro, exactamente. Hacer una pequeña vigilia. Un día por penitencia me levanto media hora antes. No sé, cosas así pequeñas que pueden ser... Yo creo que, mire, por así decir, la receta de la santidad es eso. Vigilancia, oración. En la oración ahí entra también los sacramentos, comunión frecuente, confesión y mortificación. Exacto. Si no tenemos estas tres cosas, no es lo único, pero es, digamos... Sí, tienen las bases muy bien cimentadas. Ya las bases muy bien cimentadas como para cumplir con nuestro deber. Bueno, hermano Fernando, no sé si quiere comentarnos algo más al respecto de la virtud de la vigilancia, porque ya... Sí, yo como para terminar... Corolario, digamos. Como corolario para terminar, porque me parece muy interesante.
que también se une un poquito con lo de la historia que contamos de Sahara. Porque la persona, decíamos, el demonio nunca descansa. Entonces el demonio nos ataca con tentaciones. A veces las tentaciones vienen del demonio o a veces vienen de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Una persona que tiene, vamos a darle duro de vuelta al perezoso. Una persona que ya tiene tendencia de pereza, el demonio no viene a tentarlo. Claro. Porque ya por sí solo él se tienta, digamos. Pero hay otras tentaciones que sí son del demonio, ¿verdad? Entonces, cuando una cosa es muy así, insistente y repentina, normalmente es porque es del demonio. Cuando una incitación hacia el mal y que es repentino así, normalmente viene el demonio. Pero, como decíamos, el demonio no descansa. Está continuamente así. Ahora, ¿qué pasa? Que la persona cuando es tentada, tiene tres resultados, por así decir. Vence la tentación, es derrotada o queda en duda. ¿Sí? Ahora, si venció la tentación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agradecer a Dios. Agradecer y pedir fuerzas para las otras tentaciones que vendrán. Claro, no. Porque la tendencia está que, vencí. Soy un superhombre. No, gané y entonces ya me cruzo el brazo. No. Entonces, agradecer a Dios humildemente porque fue Dios que venció en ti. Te dio las gracias para poder vencer. Y pedir fuerza para las próximas que vendrán. Entonces, prudencia, vigilancia. Si fuimos derrotados, ¿qué nos exige nuestra vigilancia? Pues, caí. Entonces, ¿por qué caí? Entonces, hacer un examen de conciencia. Y pedir perdón. Pedir perdón a Dios, humildemente también. Confesarnos si fue pecado mortal. Sí. Y si fue pecado venial, también confesarnos. Es muy aconsejable. Si quedamos en la duda, eso también es bueno consultar al confesor. Mire, me pasó esto, pues estoy en duda. Normalmente dicen los moralistas que si la persona tiene la actitud siempre de rechazar y mantenerse en gracia de Dios y que lucha contra el pecado, si está en duda, seguramente no pecó. Sí. O si es una persona que habitualmente está en pecado mortal y se confiesa cada tanto y que le da lo mismo pecar o no pecar, y está en duda, es muy posible que haya pecado. Pero siempre es bueno consultar. Sí, y muchos sacerdotes confesores dicen, si usted en ese momento está en duda, ¿no? Si usted invocó a Nuestra Señora, es muy probable que no haya caído. Eso sí, eso seguro. Eso es bien interesante también recalcarlo. Y entonces dicen así, porque en las épocas de calma, Sahara, en las épocas de calma y sosiego, hemos de estar convencidos de que volverá la guerra, acaso con mayor intensidad. Claro. Entonces, cesó la tentación, va a volver, el demonio va a volver y con mayor intensidad de repente, porque ya te conoce. Este tipo es fuerte, ¿eh? Entonces ve con más fuerza todavía. ¿Sí? Es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender. Entonces, durante la tentación, firmeza. Y antes de la tentación, estar alerta. Porque ya bien, vencí esta, pero de repente la próxima no voy a vencer. Ya sé por dónde el demonio va a atacar y me va a atacar con más fuerza. ¿Sí? Fenomenal. Y si tenemos un tiempito... Sí. Que me parece una cosa, porque son esas cosas que a veces mandan así con prudencia en el celular, con mucho juicio, que me mandan una serie de frases que justo que encajan mucho con lo de la prudencia y que me parece como guinda para esta charla, para que nos queden claros, me parece que son muy interesantes. Otra que decía el doctor Plinio, ¿qué es la prudencia? O ¿qué es la vigilancia? Es coraje trasplantado en un estilo de combate cuerpo a cuerpo a otro. O sea, cuando yo estoy en tentación, ahí es lucha, cuerpo a cuerpo. Pero la vigilancia, ¿qué es? Es la misma lucha, solo que en otro campo. O sea, no es cuerpo a cuerpo, pero es otro campo. Hay que estar vigilante. Pero siempre es coraje. Con el estado de espíritu de un combate, con mucho coraje, con mucha fortaleza. Y que de eso a enfrentar una tentación de la mejor forma posible, pues el estado de espíritu es el mismo. Es el mismo, exactamente. O sea, siempre vivir en el estado de lucha continua. Lo que decía Job. La vida es una lucha continua. Al igual que como el demonio está siempre buscando a quien devorar, pues uno tiene que estar... Sí, para que... mirando al león, tranquilo, conmigo tú no... Posición... De combate. De combate. Mire qué bonito aquí. La vigilancia es vital, ya que nada sirve ser una persona orante si se pone en una ocasión de pecado. Por supuesto. O sea, no, yo rezo un montón, hermano, pero cae. Pero fuiste vigilante. No, yo tengo tentación de gula, pero recé un montón y claro, y me pongo un platazo así de comida. Claro. Bueno, obvio, señora, si usted no se pone los medios, no escapa de las ocasiones próximas, no adelanta nada a rezar. No adelanta. Sí, claro. No vas a tener fuerza.
La oración de mano con la vigilancia. Si se tiene ambas, el camino será más llevadero y se podrá rechazar al maligno, que tanto desea hacernos daño. Entonces el maligno está haciendo daño, pero si estamos con la vigilancia y la oración dada de la mano, ahí el demonio muy poco podrá hacer. Pues bueno, hermano Fernando, yo creo que quedó muy claro. Las personas que tengan alguna duda, por favor, no duden en dejarnos los comentarios. Sean vigilantes y pregunten. Exactamente. Y eso, muy importante el consejo de nuestro Señor, como lo ha desarrollado el hermano Fernando: vigilancia, oración, de la mano. Con eso se puede enfrentar cualquier tentación y vencerla, ¿no? Claro. Y caso, pues, se caiga. Y bañado de mortificación. Exactamente, con mucha mortificación también. Y caso se caiga. Caso se caiga, pues hacer un análisis de las pérdidas. ¿Por qué caí exactamente? Y levantarse, levantarme, Nada levantarse, exactamente. Bueno. Y si vencí, ojo, exactamente, que vienen peores. Bueno, Fernando, le agradecemos mucho por la charla del día de hoy. Hoy no tenemos sacerdote con nosotros, entonces terminamos con una Ave María. Perfecto. Pidiendo por todas las personas que nos están acompañando en este programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Virgen fuertísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Salve María. Salve María.